somos. No queremos, Señor, seguir en las mismas condiciones que estamos, Señor. Te pedimos, Señor, como dice esa alabanza, Señor, que pueda venir esa llama de fuego, Señor, a purificarnos, a hacer ese cambio en nuestras vidas. Señor, queremos servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, pero reconocemos, Señor, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús, y te pedimos, Padre, que tu presencia, Señor, no se aparte de cada uno de nosotros, Señor. Bienvenido, Señor, a este lugar, bienvenido a tu casa, Señor, bienvenido a este lugar, Señor. Vamos a entrar, Señor, lo que de acuerdo a tu palabra, Señor, entrar a tu mente, Señor, para poder escudriñar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Hoy en esta tarde, en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor primeramente y vamos a buscar en Éxodo 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios, dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué hermoso, porque la palabra de Dios dice que hace misericordia, dice el Señor. Dice a millares, no dice a uno, dice a muchos, a millares, a todo aquel que ama y guarda los mandamientos del Señor. Por eso es importante que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Señor nos dejó estos mandamientos, los cuales debemos de cumplir, debemos de seguir. Y alguien que quiera buscar Proverbios 14, versículo 21, y otro busque Apocalipsis 22, 5. Y dice en Éxodo 20, versículo 6, dice que el Señor hace muchas cosas grandes en nuestra vida. Como dice, a millares, dice hago millares, dice de todo lo que nosotros necesitamos. El Señor conoce cuando es de nuestra salud, cuando es finanzas, cuando es en todo lo que nosotros necesitamos. El Señor ya lo conoce. Por eso es importante guardar algo. Fíjense que lo más importante que el Señor nos dejó no es mucho, porque son 10 mandamientos nada más. De toda la Biblia son 10 mandamientos que el Señor dejó nada más. Y es importante que nosotros podamos cumplirlos. ¿Para qué? Para que llegue, como dice, yo hago misericordia a millares. Queremos recibir todas las bendiciones de Dios. Queremos vivir sanos, queremos vivir en este país. Es un país próspero, un país que nos recibe. Entonces tenemos que meternos en las cosas del Señor, porque Él no quiere que nosotros estemos fuera de Él, fuera de los beneficios de Él y fuera de estar de tener el privilegio de estar en este lugar. Alguien que tenga Proverbios 14, 21. Amén. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros cuando veamos a alguien no lo miramos menos que nosotros, sino que podamos sentir que es más que nosotros, que podamos hacer la obra en aquella persona que vemos que tiene necesidad, aquella persona que está pasando por tribulaciones, que nosotros podamos puédanos tener ese corazón agradable a Dios para hacer la voluntad de Dios, para poder ayudar a todo aquel que necesita de Él. En el Salmo 119, versículo 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué hermoso, dice, porque de sus mandamientos hemos adquirido inteligencia. Hemos parado de hacer lo que hacíamos por temor a Dios, porque hemos conocido los mandamientos que el Señor nos ha dejado, a vivir en amor. Entonces hemos
dejado todo ese pasado atrás y hemos caminado hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad en Cristo y hemos aborrecido el camino de la mentira por donde nosotros andábamos. Hemos dejado atrás todo eso. Aunque sabemos que viene a nuestras vidas, porque estamos en la carne todavía. Viene a nuestras vidas, a veces regresa el mal genio, regresan a veces las malas palabras, a veces hacemos cosas que no son agradables a Dios. Pero conocemos el mandamiento de Dios. ¿Y a quién acudimos a pedirle perdón? Al Señor. A Él es al que volteamos a decirle: Señor, perdóname. No volteamos a ver a nadie más y pedirle perdón, sino que es solamente a Él, porque Él es el único que merece la gloria y la honra. Dice en el versículo 119, en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso es cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Dice que es una luz en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía. Él es el que nos lleva por un camino agradable a Él. Él es el que nos muestra el camino, el que nos muestra la verdad de lo que debemos de hacer. Y siempre que caminamos conforme a la voluntad de Dios, andamos en ese camino, como dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No vamos a topar, así como estábamos hablando de esta mujer que está pasando por ese proceso, que a todos nos puede pasar. Pero lo más importante es que se mantenga firme, que se mantenga firme, y el Señor la va a liberar de todo, porque Jesús es el camino, es la lumbrera al camino de cada uno de nosotros. Alguien que tenga Apocalipsis 22, versículo 5. Sí, al final casi. Okay, amén. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que ya no va a haber más noche en nosotros, ya no va a haber más oscuridad, ya no debe de haber más tristeza. Aunque a veces pasamos por cosas que nos entristecen, pero nosotros reconocemos que ese es el proceso y que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, y no decir: Señor, es tu culpa que esto esté pasando en mi vida, sino saber que hay cosas que por naturaleza van a pasar. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros sabemos que van a venir pruebas, pero de todas esas nos va a librar el Señor. Por muy difíciles que sean, el Señor va a traer esa paz, esa tranquilidad a nuestras vidas. ¿Para qué? Para ir sanando poco a poco nuestro corazón, porque nosotros reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacerla. Dice: no tiene necesidad de luz, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por siempre, por los siglos de los siglos. Imagínense la inmensidad que es el poder de Dios. Si el sol es enorme y ilumina toda la tierra, ¿cómo será el poder de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón? Que no vamos a necesitar luz de lámpara y luz de sol, porque en Él vamos a andar en luz. No vamos a andar en oscuridad, sino que dice que va a reinar por los siglos de los siglos en nuestra vida. En otras palabras, el Señor nos dice: yo nunca te voy a dejar. Mientras tú hagas mi voluntad, nunca te voy a dejar, por los siglos de los siglos y por todo el tiempo venidero. Así va a ser, porque el Señor no dice: yo te voy a estar contigo
por 20 años, 30 años. El Señor dice, todo el tiempo va a estar con nosotros. Dice en Proverbios 7, versículo 2, dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Fíjense el Señor con qué nos compara. Yo creo que a alguna persona que no pueda ver bien, no quiere perderse lo poco de vista que le queda. Y la palabra de Dios dice que guardemos sus mandamientos para vivir, que la guardemos. Dice como que guardemos su ley, su palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, que hagamos su voluntad. Dice que la cuidemos como cuidaríamos la niña de nuestros ojos. ¿Quién de ustedes quisiera que nos claváramos algo y no nos interesaría que nos claváramos algo en los ojos? Todos queremos conservar nuestra vista, todos queremos estar bien, pero el Señor nos dice que guardemos sus mandamientos y su ley como la niña de nuestros ojos. Y por eso es importante que nosotros le demos la oportunidad al Señor de habitar en nuestra vida. Dice en Proverbios 7:3, lígalo a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Es como cuando nos ponemos un anillo. Nos ponemos un anillo porque apretadito, porque no queremos que se nos tire. Y así es el Señor, dice que lo liguen a nuestros dedos, pegado. Él así quiere andar siempre de nosotros. Y que lo escríbanos en las tablas de nuestro corazón, así como escribimos algo hermoso de nuestras vidas, como tenemos un recuerdo hermoso de nuestros padres. Así el Señor quiere que lo escribamos en la tabla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a Él le agrada y es su voluntad que nosotros guardemos sus mandamientos. Dice en Juan 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es el mandamiento que el Señor nos ha dado, un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros. Pero fíjense lo importante que dice el Señor, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? El Señor dio su vida por nosotros. El Señor quiere que demos nosotros nuestro corazón por aquella persona que tiene necesidad, por aquella persona que necesita una palabra de vida, una palabra de aliento. El Señor no nos está pidiendo que demos la vida como Él la dio, porque Él dice que una vez para siempre, y solamente Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Él quiere que nosotros nos amemos con amor, con un amor limpio, un amor puro, un amor sincero con el que Él nos ha amado. Él nos ha dado todo, nos ha dado esa libertad, nos ha dado el perdón de pecado, y así quiere que nosotros seamos con este mandamiento con aquellos que nos rodean, que perdonemos con amor, no perdonemos diciendo, aunque no lo merece, pero lo voy a perdonar, que lo perdonemos con ese amor, con el amor como Dios nos ha perdonado a nosotros. Por eso es importante, como decía el versículo, dice ese versículo, que con la vara que midamos, así vamos a ser medidos. Por eso es importante que nosotros, cuando demos algo, lo demos con amor, para que también a nosotros se nos dé con amor. Dice en Juan 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. A veces, ¿creen ustedes que verdaderamente amamos al Señor? Porque nos pregunta, si me amas, guarda mis mandamientos. Si verdaderamente nosotros amamos al Señor, debemos de guardar sus mandamientos. Son 10
y el mandamiento nuevo que nos dio, que nos amáramos unos con otros como Él nos amó. No es difícil la carga que el Señor nos ha dado, es ligera, pero de nosotros depende si queremos guardarlos. Pero su palabra dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. En Juan 15, versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mí, en mi amor, y si como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así nosotros poder guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para que podamos estar en Cristo. Dice: así como Él ha guardado los mandamientos de su Padre. ¿Para qué? Para estar con Él, para permanecer en Él. Si nosotros guardáramos los mandamientos como el Señor quiere que los guardemos, qué parecidos seríamos al Señor. El Señor en ningún momento se apartó del Espíritu de Dios, y todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Él estaba protegido, Él tenía el poder que su Padre le había entregado, pero para tener ese poder tenía que hacer la voluntad de Dios. Así estos mandamientos, en el tiempo que Él vino a la tierra, también Él los cumplió, Él los llevó a cabo. Él no se apartó de las cosas de su Padre, y dice que para estar con Él necesitamos guardar esos mandamientos de la palabra de Dios. Dice en Romanos 7:12: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. No hay nadie que pueda decir que los mandamientos de Dios no fueron buenos. Sin embargo, Romanos 7:12 dice que de manera que la ley, la verdad es buena, es santa, que podemos gozarnos confiadamente en la palabra de Dios, en todas las escrituras de la Biblia. Dice: porque es buena, es santo, es justo. Podemos llenarnos de cosas buenas sin necesidad de que nosotros caminemos por un camino equivocado. En Romanos 13, versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué hermoso es que el Señor, todos estos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, el Señor lo reduce: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese amor para el prójimo, no vamos a adulterar, no vamos a matar, no vamos a decir un falso testimonio, no vamos a codiciar, porque tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros nos apeguemos a cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. Dice en Efesios 6, versículo 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Qué hermoso es aquel que pudo cumplir ese mandamiento. Algunos tenemos los padres, otros ya no los tenemos, pero qué hermoso aquel que cumplió, como dice, el primer mandamiento con promesa. La promesa de hacer la voluntad de Dios, la promesa de obediencia, la promesa de satisfacción, de que el día que no estemos ante la presencia de Dios, el día que no estén ellos, podamos sentir ese gozo en nuestra vida.
que podamos sentirnos llenos porque honramos a nuestro padre y a nuestra madre, porque era una promesa de Dios que lo hiciéramos para ser felices, para no vivir con nuestra alma entristecida, para no sentir como que la tenemos agarrada por nuestra vida, por todo lo que hicimos, porque nos llegue ese remordimiento. Pero la promesa de Dios dice que es una palabra de promesa. ¿Por qué? Porque Dios promete que si nosotros honramos a nuestro padre y nuestra madre, el Señor nos dé esa promesa de vivir una vida digna, una vida sin tristeza, sin remordimientos. ¿Por qué? Porque honramos a nuestros padres. No son perfectos, quizá no fueron perfectos o nunca lo vayan a ser, pero lo más importante es que nuestro Padre terrenal, son nuestros padres terrenales y merecen ese respeto, merecen ese amor. ¿Por qué? Porque lo dieron todo por nosotros. Dejaron todo por nuestro bien. Y así es importante que nosotros los honremos, porque es como dice la palabra de Dios, es el primer mandamiento con promesa. En primera de Juan 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. Allí es donde vamos a saber si nosotros conocemos al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive en nosotros. Nos vamos a dar cuenta que sí lo conocemos porque hacemos la voluntad de Él, guardamos sus mandamientos, y es algo que el Señor nos va a llevar, como dice en su palabra, de gloria en gloria. No nos vamos a quedar en el primer escalón, sino que vamos a seguir escalando hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa es promesa de Dios. En primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que tiene el mandamiento de Dios es porque debe de amar a su hermano sin diferencia, perdonando todos los errores. Nadie somos perfectos. Me gusta el versículo donde el Señor habla, que dice que muchas veces nosotros vemos los errores, vemos las cosas malas en un hermano, una hermana, pero no vemos lo que está en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, saca primero la viga que está en tu ojo y después saca la basura que está en tu hermano. Por eso es importante que lo amemos, porque ese mandamiento hemos aprendido del Señor, que Él, a pesar de que todo el pueblo, todos aquellos que un día Él dio de comer, todos esos después gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y sin embargo, Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es importante que nosotros tengamos eso del Señor, que nos perdonemos unos a otros como Él nos ha perdonado. En primera de Juan 5, versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son fastidiosos, no son pesados, porque solamente son 10 mandamientos los que el Señor quiere que nosotros guardemos. Claro que en esos 10 mandamientos se encierra toda la palabra de Dios, pero dice que no son pesados, no son fastidiosos, porque la palabra de Dios, si nosotros la empezamos a leer, al contrario, queremos más, queremos más. Por eso dice que no nos fastidia, sino que al contrario nos llena. No es pesado, porque el Señor no tiene puesto que diga: quiero que ores de 6 de la mañana a 8 de la mañana, de 11 de la noche a 1 de la mañana.
El Señor no nos tiene eso, por eso dice que no es pesado. El Señor nos da esa libertad de cuando sentamos esa necesidad de que tengamos nosotros el tiempo para el Señor, que nosotros apartemos ese tiempo. El Señor nos da esa oportunidad de nosotros acomodar nuestro tiempo para leer la palabra de Dios. Por eso dice que no es pesado. Dice en el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es importante que nosotros podamos sentir en nosotros mismos que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos a vencer cualquier obstáculo que se presente en la vida. Pero como dice al final de este versículo, por nuestra fe que tenemos puesta en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos fe, no podemos cumplir nada de lo que hay aquí en la Biblia. Pero si nosotros tenemos esa fe puesta en Cristo Jesús, nosotros nos vamos a levantar, como dice la palabra de Dios, por fe. Cuando estemos caídos, nos vamos a renovar esas fuerzas, como dice la palabra de Dios, y nos vamos a levantar como las águilas, que volaremos y no nos cansaremos. Así nosotros, vengan los obstáculos que vengan, no vamos a renegar, aunque a veces lo hacemos, hay que ser sinceros. Pero el Señor dice que no reneguemos, que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros no va a haber nada que nosotros no podamos vencer, porque Él es el dueño. Él es el que puede hacer todo lo imposible que nosotros no podemos hacer. Él lo puede hacer. Dios es Dios de vivos. Por eso Él quiere salvarnos. ¿Por qué? Porque Él tiene en nosotros un propósito. Dice, y es la victoria que ha vencido al mundo. Si nuestra fe es grande y nuestra fe está puesta solamente en Cristo, nosotros vamos a vencer todo obstáculo. Todo obstáculo que se presente, no importa lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. Y eso es lo más importante que el Señor quiere, que nosotros no nos olvidemos. Que Él nos da esa promesa, que vamos a estar siempre cerca de Él. Dice en primera de Juan 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Con este versículo vamos a cerrar. Pero la palabra de Dios dice que el que no ama o no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor, Dios es el amor perfecto. En otras palabras, el que no conoce a Dios no puede sentir amor por nadie. No puede sentir amor por aquel pobre que tiene necesidad de alimentos, de ropa, de unos zapatos. Es aquel que no conoce, nunca va a voltear a ver a aquella persona. Es aquel que va, por ejemplo, cuando va uno a Los Ángeles, que pasa uno por áreas donde están todos los hombres allí tapados con una caja. Todo aquel que no ha conocido no voltea a verlos, porque el amor de Dios no está ahí, porque no hay nada que pueda conmoverlo. Pero aquel que tiene el amor de Dios en su corazón, voltea, y si no puede hacer nada más, por lo menos dice, Señor, en tus manos los pongo. Señor, que no les falte, Señor, el pan nuestro de cada día. Eso es lo importante, que nosotros debemos de tener el amor de Dios sobre todas las cosas, porque ese amor de Dios cubre todo pecado, lo cubre todo. Y todo, cuando el Señor dio su vida por nosotros, el Señor, su sangre estaba cayendo al piso, estaba limpiando el mundo, estaba limpiando todo, estaba perdonándonos todos nuestros pecados.
¿Por qué? Porque en Él había amor por nosotros. Si en Él no hubiera habido amor, Él iba a ir hacia el Padre, pero Él vino a perfeccionar todo lo que no estaba bien. Él vino a perfeccionarnos. Él vino a mostrarnos el amor verdadero, cómo debemos de vivir una vida agradable a Él. Por eso es importante que podamos amar al prójimo como Él nos ha amado, con amor sincero, con un amor agradable a Él, y que sobre todas las cosas podamos hacer la voluntad agradable a Él. Ese es, como dice, el mandamiento que Él nos ha dejado, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Vamos a darle gracias al Señor hoy en esta tarde, agradeciéndole principalmente por la palabra, que es palabra viva, palabra que nos renueva cada día. Señor Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, esta ofrenda, Señor, que hoy te presentamos, mi Señor Jesús. Señor, que podamos darlo, Señor, con un corazón alegre, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, no queriendo, Señor, agradar al hombre, sino queriéndote agradar a ti, Señor, y te lo damos por obediencia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también que bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, que esté en este lugar, Señor Jesús. Señor, pidiéndote, Señor, que tú estés con ellas, Señor, en todo momento, Señor, en sus pruebas, sus tribulaciones. Señor, y sobre todo, Señor, que las llenes de salud, Señor, de vida y de ese amor, Señor. De ese amor tuyo, Señor, que nos hace mucha falta, mi Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor, porque es lo que abunda, Señor, en ti. Es de lo que tú estás lleno, Señor. Y queremos, Señor, hoy en esta tarde, Señor, que tú, Señor, nos puedas llenar de ese amor que solamente tú puedes dar, Señor. Porque tu palabra lo dice, Señor, que lo que tú das, Señor, es interior. Y a veces lo que el mundo da, Señor, es visible, Señor. Pero tú llenas nuestro interior de amor, de paz, de tranquilidad, de confianza. Señor, y entendemos, Señor, que nuestro final, Señor, es llegar a ti, Señor. Queremos llegar dignos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Y sobre todo, Señor, pidiéndote, Señor, que nos bendiga, Señor, y nos des esas fuerzas, Señor, para poder caminar, Señor, junto a ti, Señor, pudiendo pasar todo obstáculo, Señor, que se presente, Señor, porque tú, Señor, vas con nosotros. No podemos verte, mi Señor, pero por fe sabemos que caminas con nosotros, Señor, y que tú, Señor, vas siempre, Señor, cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que los bendiga, Señor, a todos aquellos que no pudieron venir, Señor, y que sea tu voluntad sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.